Bueno, pues bienvenido, más que bienvenido, Fer, a mi podcast. Al primer capítulo lo inaugura. Lo inauguras porque eres un amigo de verdad y vienes conmigo a esta aventura por si algo no sale bien, acompañarme en ello. La primera vez que yo te vi, Fer, fue desnudo sobre un lecho de Col Lombarda. eh, y para ser exacto, fue en el Summit Palio. Y sinceramente, o sea, algo me conectó a ti, o sea, más allá de lo que luego ha sido nuestra amistad, sino vi realmente como muchas respuestas en torno a lo que en aquel momento más me preocupaba, que era la vida sana, el mundo de la cocina, y fuiste para mí una revelación. Pero bueno, ese fue mi primer impacto. Impacta tú aquí a mi audiencia por primera vez. Cuéntanos un poquito quién es Fernando Rodrigo y, bueno, cómo te definiría y qué es lo que te gusta y qué crees que vamos a hacer por aquí. Bueno, en primer lugar, hola Paloma, hola a todos los que estéis ahí al otro lado escuchando. Es un honor y un privilegio ser el primer entrevistado en tu podcast y creo que hay que matizar, ¿no? Porque cuando dices que me viste en el Summit sobre un lecho de lombardas, hay que decir que era la portada de una revista, ¿no? Esperaba esa aclaración, esperaba esa aclaración. Vale, para quien no lo sepa, pues bueno, se lanzó una revista donde podíamos volcar todas nuestras fricadas. La verdad que se concentraba y era una síntesis de buenos artículos y buenos datos sobre salud. Y Fer era la portada porque él tenía un reportaje muy chulo sobre cocina que después ahondaremos. Bueno, pues aclarado esto, para que la gente no piense cosas raras, contesta a tu pregunta, pues me llamo Fernando, soy chef, soy cocinero, llevo 25 años trabajando en el mundo de la restauración y de la hostelería y, y aparte de eso, pues soy una persona así como muy curiosa, ¿no? Como bien sabes, me gusta investigar, estudiar, leer, aprender y sobre todo me interesa el ser humano y toda la grandeza que tiene. Entonces, pues me he dedicado los últimos años a estudiar, he hecho muchos cursos, he leído un montón acerca sobre todo de la mente humana, ¿no? Y de cómo funciona. Entiendo y comprendo que en una búsqueda personal también de comprenderme y entenderme a mí mismo, pero eso me ha llevado pues, a estudiar coaching, coaching nutricional, programación neurolingüística, metaprogramación cognitiva, bueno, y más cursos, y más estudios que me han ayudado a eso, a entenderme a mí y a entenderme a los demás. Y he aprovechado esa formación y lo que he aprendido estos 25 años como cocinero, pues acompañar a gente en procesos de cambio, en transformaciones, en consecución de objetivos, bueno, y muchas veces pues sí relacionados con la comida porque, bueno, pues porque es mi viaje también, ¿no? Ese viaje hacia entenderme a través de la comida. Hoy el tema no será el coaching, pero sí he de decir que a veces se ha un poco desvirtuado esa palabra y yo no es porque sea mi amigo, pero sí hay que decir, aunque como digo no vaya a ser el tema, que de verdad para mí era una persona que ha leído tanto, que ha conseguido tener tal empatía y sabes ayudar tanto, que yo de verdad he visto clave tu papel en el mundo, ¿no? Y en muchas personas que puedan necesitar precisamente de esa escucha y no de una escucha cualquiera como se quizás se suele hacer sin querer criticarla en una terapia convencional, porque de verdad yo creo que tú has puesto mucha energía y mucho de ti en entender cosas más allá de cómo se enseña, ¿no? A hablar con las personas o ayudarlas en cualquier tipo de proceso. Te voy a hacer una pregunta, Fer, muy rápida. ¿Qué has desayunado hoy? Pues hoy no he desayunado, porque normalmente no desayuno, Muy me tomo un bien. café y si entiendes como desayuno, esa primera comida que se hace después de levantarte, pues he desayunado como a la 1 y me he tomado exactamente una tortilla de 4 huevos con queso parmesano en su interior, un tomate aliñado y después me he tomado como un puñadín de nueces y una manzana. Ese ha sido mi desayuno. Y sin saber qué te iba a preguntar, he hecho el desayuno perfecto, ideal. Sí que yo creo que bastante de los invitados que van a pasar por este podcast, cuando les pregunte qué han desayunado, pues saldrá el tema del ayuno. Quería preguntarte en este sentido, eh, ¿por qué empezaste a realizar ayuno intermitente? ¿Tuvo alguna vinculación con todo ese mundo que nos llevó a conocernos, el descubrir todo el mundo de dieta paleo, alimentación evolutiva? ¿Lo empezaste ahí? ¿Qué te reporta a día de hoy? ¿Por qué lo continúas? Bueno, pues mi ayuno surgió de manera un poco como natural, ¿no? Tiene que ver con los horarios de mi trabajo. Bueno, tengo que decir que yo
antes desayunaba mucho y fatal, ¿vale? Entonces, hacía el típico desayuno de café con leche y bollería y tal y cual. Lo que ocurre que durante una época o hace aproximadamente 10 años yo comencé a madrugar mucho para entrar a trabajar. Entro a trabajar a las 6 de la mañana y, y me di cuenta de manera natural que cuando entraba a trabajar y desayunaba, el desayuno, siempre lo digo así, me robaba la energía, ¿sabes? Me roba la energía. Entonces, de manera natural, he ido como alargando esa primera toma de comida del día porque me sienta bien, sinceramente. De hecho, hay una cosa que me da bastante rabia cuando viajo, que es que tengo, no sabes, el típico buffet de desayuno en el hotel. Me da como rabia tenerlo porque me siento en la obligación de desayunar y acompañar a las personas con las que viajo y siento que de verdad el desayuno me roba la energía. Entonces, yo creo que ha sido como una cuestión muy natural que luego ha ido acompañada, pues sí, pues con lo que he ido leyendo y entendiendo y averiguando sobre los beneficios de alargar esos periodos de no ingesta de comida. Pero a mí en mi caso me salió de manera natural por propia experimentación. Me daba cuenta de que no me sentaba bien y que alargándolo pues me sentía como con mucha más energía, mucho más despierto, como con muchas más ganas, como mucho más alerta, ¿no? Que imagino que tiene que ver con ese estado de alerta, ¿no? De búsqueda. Pues yo me sentía así y me siento así cuando no he comido. En el momento que como, ¡pum!, me bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues intento comer bastante ligero en el trabajo porque luego tengo que volver a trabajar y no desayuno directamente. Eso es una consecuencia, una sensación que manifiestan muchísimas personas que realizan ayuno. Este fin de semana que estuvimos en el evento este de CrossFit en Madrid y que estuve con compañeros y compañeras, pues bueno, que también se dedican a organizar su día y su vida de una manera productiva y alegaban eso. Y creo que las personas que hacen ayuno intermitente y no han identificado precisamente ese estado de alerta o cómo la comida te roba esa energía, es porque no tienen esas circunstancias de querer de alguna forma comerse el día y la mañana, sea en cualquier sitio, sea su trabajo, sea de cualquier forma en la que puedan desarrollar esa actividad o, bueno, al final ese pico de cortisol que tenemos matutino, ¿no? Y cuando Sí, muchas pero personas, dime, no, al hilo de esto, y te corto, perdóname, pero sí, es que, claro, claro, dime. mucha gente no se permite experimentar las cosas en su propio cuerpo, porque Exacto. en el caso del ayuno, ¿no? Si estás comiendo cada 2, 3 horas, pues tú no puedes detectar ese estado de alerta, de alarma de tu propio cuerpo, de tu sistema, ¿no? Simpático alerta allí, como buscando comida, porque no lo has experimentado. Entonces, cuando lo vives, te das cuenta. Yo, por ejemplo, el otro día di una charla, lo tenía como a las 3 o las 4 de la tarde, y no comí hasta esa hora porque me encanta esa sensación de estar con los ojos súper abiertos, atento a todo, como un fu. Entonces, claro, es normal que la gente no lo viva o no lo entienda o no lo detecte porque no lo vive, porque no lo experimenta. Cuando yo tengo que dar una charla me ocurre igual. Y cuando las personas alegan, bueno, en consulta eso lo vemos y te lo habrá comentado también en nuestro entorno, lo dice todo el mundo, Buah, yo es que mi momento del desayuno o es que lo disfruto, es que lo necesito. Mi opinión es que lo necesitan porque inician un aluvión de factores en el día que no les resultan agradables, es decir, se aventuran a un día que sea por lo que sea, se lo toman de esa manera, como un ataque, ¿no? Como algo que empieza bueno, está cargado de cuestiones que hoy no me gustan, es decir, no me gusta mi día ni levantarme. Entonces buscamos ese momento de placer y de pausa. Pero es que eso es precisamente lo que quizá tratamos de evitar otras personas. A mí me ha ocurrido toda la vida que cuando desayuno, aunque sean pareja y tal, siento de manera agradable ese momento de pausa, pero es que ya no me apetece con tanto ímpetu continuar. Por eso yo sí que soy fan de entrada a la mañana de sábado o domingo, pues sí que me haría un tipo brunch o esos huevos y tal, aunque no llegue a ser a la 1, incluso a la 11, pero es porque ese momento de pausa sí que lo estoy buscando. Pero cuando tenemos que irnos a trabajar o tener una mañana productiva, ese momento de pausa nos frena. A mí me pasó algo parecido cuando empecé a ayunar, muy, muy joven, también por cuestiones laborales, porque yo trabajaba en Sierra Nevada de profe de esquí, también a ese tipo de horarios, a las 5 y tal, digo, ¿dónde voy a comer hasta ahora? Si es que me voy como peor de lo que me he levantado. Entonces, es un poco la experiencia que animamos quizás a vivir a las personas, porque no significa que aguante hasta tus 2 o tus 3, eso dependerá de cada uno y cómo lo sienta, pero sí que considero que esa estructura horaria está rota y no entiendo muy bien por qué se rompió o qué es lo que trataban de hacer con nosotros para que fuéramos quizás aletargados al trabajo. Pero bueno, eso es Bueno, otro tema. yo también he identificado y me he dado cuenta de que la gente que está enganchada o que le encanta desayunar y tal y cual, yo me fijo, ¿no? Yo me doy cuenta cómo se despiertan esas personas.
Y yo me acuesto con un sueño que flipas. Yo me acuesto y a los 2 minutos me he dormido como un tronco y me levanto con un nivel de energía, es decir, mi cuerpo genera, ¿sabes? Melatonina por la noche a muerte y me levanto lleno de cortisol. No necesito nada que me despierte, no necesito ni siquiera un café, o sea, de verdad, yo me levanto, ¡boom!, de un salto. Y yo me di cuenta que la gente se acuesta con muy poco sueño y se levantan muy cansados. Entonces, no me extraña que la gente que se levanta como muy cansada, que tiene ese circuito de alguna forma desequilibrado, descompensado, pues necesiten pues ese chute de cafeína o ese chute de azúcar o ese chute de energía, ¿sabes? Para poder despertarse y despejarse y entrar en acción. Sí que tengo como un poco observado eso, que no sé si será real o tú lo has observado en consulta, pero sí que es verdad que hay como una relación, ¿no? Yo no necesito nada para levantarme y para estar a tope, porque me levanto de verdad como un tiro, pego un salto en la cama. Y eso es una de las primeras cosas que la gente cuando se plantea cambiar de hábitos y quiere mejorar su salud, es una de las primeras cosas que hay que observar. Cómo te acuestas y cómo te levantas. ¿Te acuestas con los ojos como platos y te levantas roto? Pues eso lo primero que hay que corregir porque hay algo en tu organismo que no está bien. Hay que equilibrar eso. Yo lo he llegado a observar en mí mismo. Entonces, yo animo aquí a las personas que estén identificando que están a tope por la noche, ¿no? Yo es que soy de noche, que por la mañana eh, te levantas casi con dolor, ¿no? No solo somnolencia, sino dolor, no sabes por dónde empezar. Yo animo a las personas que sientan esto, pues bueno, que intenten restaurar un poquito ese ritmo y esos ciclos. Yo lo identifico como algo que no está bien. En realidad, por qué a esa hora de la noche, con el ritmo que he llevado durante el día, llego tan activa y por qué estoy tan mal por las mañanas, ¿no? Vamos quizá al nutricionista o pedimos ayuda en un acompañamiento cuando sobran 3 4 kilos y cuando hay otros signos y síntomas en nuestro día a día que nos dicen que algo internamente no está bien, no lo buscamos. Pero bueno, hablando de ayuno, de todo este tipo y de tu desayuno, que era también con tinte un poco paleo, ¿qué te llevó a ti bueno, a encontrar en la dieta paleo, que ahí me siento yo un poco identificada contigo, ese resurgir o esa nueva forma de ver la manera en la que comíamos? Bueno, tengo que contar a la gente, pues si no lo saben, que imagino que no lo sabrán, igual alguno me conoce por ahí y sabe de mi historia. Yo fui una persona súper obesa. Yo llegué a pesar 137 kilos. Tuve una adolescencia, unos 20 años, unos 30 y pocos años bastante obesos, con todo lo que significa, ¿no? Niveles de energía muy bajitos, desmotivación, un nivel así bajito de depresión, ¿sabes? Que me acompañaba siempre. Hubo un momento en el que empecé como a adelgazar, empecé a restaurar un poquito mi organismo, empecé a tomar un poquito de control de esa situación, pero siempre con altibajos, con picos. No terminaba yo de encontrar una fórmula que me ayudase de verdad a gestionar esa parte. Entonces, en un momento determinado al que hoy es mi mejor amigo, a Pedro, que es fisioterapeuta psiconeuroinmunólogo, en una fiesta y le comenté pues, que tenía muchos ardores de estómago, que yo no podía salir de mi casa sin un omeprazol. Y entonces me dijo, vente a verme a consulta, echamos un vistazo y entonces él, una de las recomendaciones que me hizo, entre otras muchas cosas que intentó restaurar, fue eliminar los cereales y la leche y me dijo, prueba, a ver qué pasa. Aparte, él me puso unas cositas más y en un mes dejé de tener ardores. O sea, y yo, claro, para mí eso, después de estar 4 años con un omeprazol diario, para mí aquello fue como decir, hola, qué locura, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces volví a consultarle, ¿no? Entonces él me explicó, ¿no? Por qué hizo lo que hizo y qué sucedía en mi sistema digestivo, ¿eh? Y me habló de la dieta paleo. Entonces, claro, aquello me llamó muchísimo la atención, empecé a estudiarla, me leí el libro de Cordain, ¿no? El famoso libro de Cordain que todo el mundo se leyó, y, y me metí de lleno y estuve 3 años haciendo dieta paleo estricta. Luego ya la dejé y la flexibilicé. Sigue siendo la base de mi alimentación, pero bueno, ya de una manera más flexible. ¿Y qué me aportó? Pues mira, me aportó varias cosas. Primero, me ayudó a comprender muchas cosas, porque es una base teórica que me parece bastante interesante sobre la alimentación y la salud en general humana, porque no es una cuestión solo de qué comer, sino que engloba muchas cosas, ¿no? La filosofía paleo. Y luego me dio como una herramienta que me permitió tener una estructura de alimentación, una forma de comer que a mí, y no tiene por qué servirle a todo el mundo, a mí me sirvió mucho, me ayudó un montón
y me devolvió algo que creía que ya había olvidado incluso, que es energía, motivación, ganas. Entonces fue como un momento muy disruptivo en mi vida, porque a partir de ese momento, pues empecé a estudiar cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la mente, escribí un libro, me puse, ¿sabes? Fue como un antes y un después. Para mí la dieta paleo fue muy importante y yo le estoy muy agradecido porque a mí me ayudó a mejorar la forma en la que comía, a tener una estructura, una base sobre la que yo luego poder jugar y me devolvió muchas de las cosas que yo ya ni me acordaba, ¿sabes? Entonces, para mí fue súper importante. Y a día de hoy, pues es verdad que he flexibilizado y que, bueno, pues como me hablabas del desayuno, ¿no? Me he hecho mi quesito en el desayuno, ya no soy, Parmesano. claro, ya me he echado mi parmesano, pero sí que es un punto de referencia para mí, como una referencia. Sí, yo totalmente igual. Creo que la dieta paleo, así lo dije la última vez que dimos charla juntos, yo creo que nos ayuda mucho a simplificar y excluye alimentos que aportan menos cosas interesantes, ojo, sin que sean malos para todo el mundo, y te prioriza alimentos que son muy nutritivos. Entonces yo creo que ahí está la clave, no solo lo que quitamos, sino que estás priorizando cosas muy nutritivas. Eso hablando de las personas que no tenemos verdaderamente una patología autoinmune o algo donde de verdaderamente los lácteos, los cereales nos estén haciendo un mal muy grande, que al final en un organismo inflamado, en fin, pueden estar haciendo ese daño. Para quien no lo sepa, esto muy brevemente, hoy no hablamos de dieta paleo, pero la dieta paleo, que no es una dieta estricta ni nada, pero excluye, o al menos en sus inicios, como la seguíamos Fer y yo, excluye todos los cereales, lácteos, legumbres, por supuesto, alcohol, azúcares, y lo que tú estabas diciendo es eso, ¿no? Que te hace cambiar un poquito el foco y ya no miras igual todos los alimentos. Entonces, no es solo que deje de comer las lentejas de tu madre, que a lo mejor yo fue lo primero que volví a incluir, pero sí que te hace no ver igual cualquier snack, cualquier tapita fuera de casa, la lista de la compra mucho más simple, basada en fuentes proteicas de buena calidad, en vegetales, todo se simplifica y todo se aclara. Y yo creo que eso fue lo que sentimos. El problema es que hay muchas personas que siguen actualmente como de una manera muy radical, pensando que un cocido les va a matar sin tener ningún problema con las legumbres, y sin embargo, quienes han sabido o hemos sabido flexibilizarla, pues entendemos que el queso es algo que yo también pongo a mis platos por placer. Es decir, mi alimentación no la voy a basar en el queso, además para mí es un alimento muy adictivo, pero un día un trozo de pan o una pizza o un queso, hay productos, alimentos que incluyo por placer, sin que me dañen, pero siempre dando prioridad a esos que nos proporcionan más salud. Y Fer, ¿qué te llevó a ti, yéndonos todavía más atrás en tu vida, a dedicarte a la cocina? Eh, 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 bueno, yo llegó un momento en el que no quería seguir estudiando. Terminé el instituto, terminé BUP y CO, y no quería seguir estudiando, no quería estudiar una carrera, me apetecía, no, porque no había sido nunca un buen estudiante y no disfrutaba estudiando y no me apetecía continuar en ese camino. Entonces dije, yo me quiero incorporar al mercado laboral cuanto antes. En mi casa, la verdad es que tanto mi abuela por parte materna como mi madre es una grandísima cocinera y mi abuela era una máquina, y mi bisabuela era cocinera de marqueses, trabajó para unos marqueses durante toda su vida como cocinera. Entonces, en la rama materna, femenina de la casa, pues son grandísimas cocineras. Y yo desde pequeño siempre había estado trasteando la cocina con mi madre, con mi abuela, siempre había estado por ahí. Y lo vi como una oportunidad laboral interesante, me gustaba cocinar y me metí en la escuela de hostelería. Bueno, igual por ahí hay lealtades a la rama materna, igual hay cositas por ahí, pero bueno, desde la parte más racional, pues lo vi como una salida laboral interesante, me gustaba, me parecía divertido y de hecho, cuando empecé a estudiar en la escuela de hostelería, que yo nunca había sido un estudiante brillante, pues resulta que sacaba todo sobresalientes, es decir, me llamaba mucho la atención, me atraía, me parecía como muy guay y me permitía, pues eso, trabajar o en la parte más creativa, que a mí eso me gusta un montón, ¿no? Me parecía como muy bonita la cocina, ¿no? Y pues así acabé estudiando la escuela de hostelería y dedicándome a ello ya hace ya 25 años. Y en relación a la cocina, en relación a cómo comemos, Fer, mm, ¿crees que las personas hoy día tienen un verdadero problema, pues,
tapando quizá emociones, ¿no? Con esa parte del comer con compulsión, tapando la tristeza, porque claro, hoy ahora la nueva pandemia es precisamente todos los problemas mentales, o yo, no yo diría más toda la falta de gestión emocional, y tiene mucho que ver con la falta de cocinar y tiene mucho que ver con la mala relación con la comida. ¿Cómo ves toda esa parte? Bueno, yo creo que en la sociedad hoy en día sí, tiene muchos problemitas, tenemos muchos problemitas. Vivimos en un entorno muy agresivo, ¿vale? Las sociedades de hoy en día son entornos muy agresivos. Evoluciona todo muy rápido, todo es muy cambiante. Estamos súper desalineados con lo que nuestro organismo espera. Em, Hay muchos estímulos, hay me da la sensación de mucha agresividad, como mucha velocidad, como estamos muy fuera de nosotros, ¿vale? Entonces, eso repercute directamente en lo que somos y en cómo vivimos la vida. Si a eso le sumamos que no nos enseñan de pequeñitos a gestionarnos a nosotros mismos emocionalmente, a entendernos, a comprendernos, pues claro, la gente al final, cuando sufre, y en el primer mundo sufrimos mucho, es la sensación que me da. En el primer mundo, a pesar de tener todo, entre comillas, lo pongo entre comillas, sufrimos un montón, pues hacemos lo que podemos para aliviar ese sufrimiento, para sobrellevar la carga de la vida actual de la mejor manera que podemos. Y nos evadimos y nos anestesiamos. Y eso nos lleva a convertirnos en adictos a la televisión, a las redes sociales, al alcohol, al juego, al porno, a, y a la comida. Y a la comida porque, claro, la comida está súper reforzada a nivel hedónico, ¿no? En el organismo. Nosotros, como animales, hay un par de cositas que llevamos a fuego grabado en nuestro ADN, ¿no? Que es comer y el sexo, porque eso nos garantiza la supervivencia, tanto individual como de la especie. Entonces, a nivel químico, a nivel hedónico, la comida para nosotros es... Y claro, con un entorno en lo que a alimentación se refiere tan agresivo también, con una industria tan feroz que nos conoce perfectamente, nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos y saben qué tecla tocar para que su producto sea súper atractivo, pues claro, en esa búsqueda de la anestesia, del placer inmediato para sobrellevar nuestro día a día y aquellas cosas que nos hacen sufrir y que nos duelen, pues claro, tenemos algo que está bien visto socialmente, que es económico, es barato, que puedes bajar a la tienda de la esquina y comprarte un montón de donetes, doritos, un montón de guarrerías por 5 o 6 euros y anestesiarte momentáneamente. Pero ¿qué ocurre? Que claro, eso es un círculo, Paloma, brutal, porque no tiene fin, porque claro, sufro, no me entiendo, me duele, bajo, como, pero como, me siento más culpable, encima eso además esa comida genera una serie de químicos y genera una serie de trastornos en nuestro propio organismo, deja de gustarnos la comida normal o natural porque no nos sabe a nada, ya solo quiero cosas que me estimulen un montón. Claro, entramos en un círculo del que es muy complicado de salir porque en el fondo no estamos resolviendo aquello que nos duele, que es ese trabajo que no nos gusta, esa pareja con la que la que ya no estamos enamoradas, esas deudas que tenemos que no podemos hacer frente, la vida, la vida que es maravillosa pero tiene sus cargas, ¿no? Entonces, como no sabemos, no podemos o no queremos resolver aquello que en el fondo nos duele, pues entramos en esa vorágine, esa rueda, ¿no? De comer, 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 que no tiene fin, porque mientras tú no resuelvas lo que tienes que resolver realmente, no tiene fin, es infinito. Es más, cada vez va a peor, porque cada vez el sufrimiento acumulado es mayor, la no resolución se queda ahí como atascada y claro, más más comida, ya no es una vez al día, ya son dos, ya son tres, es decir, eh, creo que así, bajo mi punto de vista, he resumido un poco esa, ¿no? Ese enganche, esa adicción a la comida, que bueno, puede ser la comida como puede ser cualquier otra cosa, pero el alcohol, el juego, cualquier cosa que nos genere ese placer inmediato, ¿no?
Sí, precisamente por si alguien no había entendido antes cuando nos referíamos a a los acompañamientos que tú haces, ese autoconocimiento y ese saber de dónde viene la fuente esa tan fuerte de insatisfacción que buscamos en comer, comer y engañarnos con eso de, yo es que necesito comer esto porque me sabe o yo necesito el desayuno, todo este tipo de cosas, esa falta de autoconocimiento más allá de lo que es la comida, ¿no? Como hacemos en gestión de consulta de nutrición, a eso nos referíamos. Y quiero que la gente se quede hasta el final porque es muy importante lo que vamos a explicar sobre cómo la cocina puede ayudar más allá de lo que muchos y muchas están pensando, pero en relación a lo que decía, al cambio de hábito, yo te voy a contar como anécdota, bueno, como anécdota no, por desgracia lo veo mucho, personas que precisamente hacen ese pequeño clic, ¿no? En la consulta y luego a lo mejor al tiempo o al año retoman y veo que han vuelto a comer. Claro, la publicidad es muy fuerte, no quiero como culparme simplemente a mí como profesional de no haber conseguido, ¿no?, instaurar esos hábitos. Vuelven a comer todo aquello que habían admitido y habían visto que esa nueva forma de comer, antes hablábamos de dieta paleo, también nos desconectaba un poco de esos alimentos que provocan ese estímulo tan fuerte, vuelven a comerlo. ¿Por qué crees que las personas les cuesta tanto mantener esos nuevos hábitos, esos buenos hábitos que incluso Fer ya han empezado y le están haciendo sentirse mejor? Tornan a la antigua vida y a la antigua forma de comer en este caso. Bueno, pues bajo mi punto de vista es muy sencillo y muy complejo a la vez. Y es que al final ellos saben que tienen un recurso disponible que les va a ayudar en el momento que ellos lo necesiten a sobrellevar lo que les duele en el fondo de su corazón. Y a lo mejor la persona encuentra fuerzas en un momento determinado para comer mejor o se encuentra, o encuentra un momento, un paréntesis de paz o simplemente prueba y se da cuenta que le funciona, pero claro, es que la vida sigue funcionando, la vida sigue dando vuelta, la rueda no para. Entonces, pues a lo mejor en un momento dado se encuentra mejor con aquello que le dolía y lo sobrelleva, incluso lo supera, pero aparece otra dificultad. Y ante una dificultad y un sufrimiento nuevo, ¿dónde va a ir la persona? A lo que ya conoce. A los toxicómanos, una de las recomendaciones que les hacen es que se alejen de su círculo, ¿no? Habitual, porque es donde tienen al alcance, ¿no? Tienen ahí el recurso. Pues por eso la gente vuelve a caer, pues porque no, pues como dice mi amiga Débora, que también es Nutri, ¿no? Débora, que la conoces. A mí Débora me dice, yo cuando la gente está feliz, cuando la gente encuentra la felicidad, cuando la gente se alinea con su propósito, cuando la persona ve la luz, entendiendo eso, ya da igual la dieta. Ya no le hace falta una dieta, porque ya no necesita comer mal y no necesita ese recurso que tenía ahí para encontrarse bien, porque ya está bien la persona, ¿entiendes? Total. Entonces, en el fondo, yo creo que la gente recae pues porque no termina de estar feliz, porque suceden cosas en la vida y porque, bueno, y pues porque tienen ahí algo a lo que recurrir y ya está. Y lo que conocen. Y bueno, todos nos hemos encontrado así alguna vez y en este caso, además de todos los, bueno, los puntos que debemos tocar, yo te reconocí, además escribí mi libro con algunas recetas muy orgullosas porque yo te mencionaba que descubrí precisamente en la cocina, no en la cocina como yo la entiendo que tú también, el cuidar lo que comemos y lo que preparamos, gran parte de la solución. Y cuando has dicho que a la persona ya no le hace falta la dieta, precisamente en consulta, bueno, o al menos aquí en la clínica, lo que yo he intentado incluso a lo largo de mi trayectoria desde que descubrí esto, es relacionar a la persona con los alimentos, con la selección de alimentos, con las preparaciones, de una forma que le haga, pues, sanar también esa parte, esa relación con la comida y si es posible, de alguna manera también que vaya repercutiendo en esos aspectos de su vida que le duelen. Yo voy a leer una frase tuya que vi el otro día, me la guardé, ¿vale? No para leerla en el podcast, sino me la guardé y dije, ya compartiré. En relación a la cocina, la gente puede estar pensando, sí, claro, ya. O sea, ahora la solución es ponerme a elegir ingredientes y no comprarme la lasaña precocinada o cualquier preparado y la base va a ser cocinar. Y tú decías, cuando entiendes que no se trata de cocinar alimentos para transformarlo, sino de cocinar alimentos para transformarte a ti, agarra el delantal y te pones como si fuera, y te la pones como si fuera la capa de Superman. Es decir, que tú crees firmemente, yo también como aprendiz, que las personas pueden encontrar una terapia o una forma de revolucionar un poco lo que le está pasando en su vida en la cocina. Cuéntanos eso, Fer.
Bueno, yo creo, por encima de cualquier otra cosa, que hay un momento en tu vida en el que decides salir del bucle. Nosotros normalmente estamos como en un bucle, siempre. Estamos en acción-reacción, ¿no? Y estamos en ese bucle de acción-reacción, acción-reacción. Me suceden cosas, hago esto, y hay un momento en el que hay un sufrimiento tan grande que decides cambiar. Y pueden haber muchos caminos. Puedes decidir apuntarte a teatro, puedes decidir escribir un libro, puedes decidir pedir perdón a esa persona a la que nunca se lo habías dicho. Decides. Hay una parte de ti que toma la firme decisión de salir. Y claro, la cocina puede ser un lugar maravilloso en el que empezar a hacer cosas distintas, porque lo que tenemos que hacer son cosas distintas. Para salir del bucle hay que hacer cosas diferentes, ya sea ir a terapia, ya sea lo que sea, distinto, algo que te saque como de esa energía en la que tú estás. Y la cocina a mí personalmente me parece un lugar muy bonito y muy útil para hacerlo, que igual no es para todo el mundo. ¿Y por qué me parece un lugar muy bonito? Porque es un lugar fantástico en el que manifestar tus intenciones, en el que poner intención, en el que trabajar con tus manos, en el que dedicar tiempo, más o menos, pero dedicar tiempo a ese propósito tuyo de cambiar las cosas. Y luego tiene una cosa fantástica en la cocina, que es que toda esa intención que tú pones, todo ese tiempo que dedicas a ir a la compra, a aprender una receta, a mimar los alimentos, a cocinarlos con cariño, toda esa intención tú la plasmas en algo que te comes e integras. Y eso es magia. Paloma, eso es magia. Porque tú cada día estás integrando a través de tu sistema digestivo eh, todas esas ganas, toda esa intención, todas esas, todos esos deseos y anhelos a través de la comida. Y para mí eso ya es mágico. Además, tiene otras muchas ventajas, y es que te dedicas un espacio para ti, que muchas veces a lo mejor no lo estás teniendo. Te pones tu música, te creas como un templo, un lugar sagrado, un espacio de autocuidado, que para mí es súper importante también. Y claro, si además se trata de mejorar los hábitos alimenticios, pues caramba, a no ser que te dediques a cocinar marranadas, que también hay gente que se dedica a cocinar marranadas, a nada que tú pongas el foco en cocinar de manera más saludable, a cocinar tus verduras, a comer pescadito, ¿sabes? Pues ya estás generando cambios químicos, porque en el momento que tú empiezas a nutrirte adecuadamente, en el momento que le das al cuerpo la gasolina que espera y desea, pues tú tienes una energía que te va a acompañar y ayudar a hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida, que muchas veces la gente no puede hacer cambios ni acometerlos porque estamos reventados. Y es una cuestión energética. Muchas veces hay gente que quiere hacer cosas en su vida y no puede porque va arrastrado. Y va arrastrado porque, pues, por muchas circunstancias, ¿no? Pero bueno, darle la gasolina adecuada a tu cuerpo te permite tener la energía suficiente para generar cambios. Entonces, para mí la cocina, pues claro, me parece un lugar muy guay y una herramienta magnífica para generar cambios. Aparte de que luego hagas un trabajo personal, que trates de averiguar qué es lo que te ha llevado hasta ese punto y que trates de resolver aquellos conflictos, aquellas cosas que pues igual necesitan poner un poquito de orden, ¿vale? Pero sí, me parece un lugar mágico. Yo creo, Fer, que genera autoconfianza. Por ejemplo, en mi caso, creo que ya hay mucha información sobre alimentación y nutrición y yo diría que un porcentaje enorme de la población quiere comer mejor y comer más sano. Eso lo sabemos, pero, vamos, muchísimo menos de la mitad de todas estas personas que tienen ese deseo lo ponen en práctica. Y yo creo que la cocina, obviamente ya integrando ese conocimiento que tienes o que lees en redes o en libros de nutrición, te hace sentirte como muy orgulloso, muy orgullosa, muy satisfecha. Entonces, yo notaba que igual que esa buena autoconfianza que te genera el ejercicio físico, cuando yo empecé a todos esos alimentos tan saludables y tan fantásticos que yo estudiaba, sobre todo en la parte más química, pues los integras y te generas tu plato y comes de esa forma, lo que tú estás hablando más en términos de energía, yo lo percibía así. Es decir, madre mía, ¿de qué forma me he preparado o qué orgullosa estoy de este plato? Que se ponga la gente ahora mismo en tu lugar esta mañana
Si en lugar de rellenarte de la caja de cartón un bol de cereales y tal, te has puesto, qué sencillo, tus huevitos, le has puesto ese toque de parmesano, quizá te habías cortado, ¿no? Un tomate, habías dicho, Sí. te coges tus frutos secos, fíjate que no tienen preparación, has pensado en qué combinación de fruta y frutos secos vas a hacer o incluso qué fruta te apetece de las que tenías por casa. Entonces, la percepción que tú tienes de cómo te has configurado ese desayuno, encima siendo coherente con todo ese bombardeo de información saludable sobre alimentación que tenemos, esa coherencia y ese orgullo de habértelo preparado, yo pienso que también genera muy buenas sensaciones. Y en relación a la energía, yo quiero que nos cuentes un poco más, porque, bueno, yo te he escuchado muchas veces lo de esa parte un poco más, más mística, pero cuéntala porque yo la creo firmemente aquí, de que realmente ponemos no solo esa intención, sino nuestra propia energía en lo que cocinamos, y a mí me fascina. Yo realmente también creo que es así. Bueno, es que en este mundo materialista en el que vivimos, en el que nos ha enseñado que solo la materia, solo lo tangible, lo visible, lo palpable existe y es, pues claro, no da cabida, no da lugar a pensar que existen otras cosas, pero están, yo lo creo. Y hay información, ¿no? Hay información que, que anda por ahí. ¿Sabes? Tú le dices a una persona hace 300 400 años que había unas ondas a través de las cuales pasa información y tal y cual, y no lo entendería. O sí, porque la gente de hace 300 400 años estaba bastante más conectada, ya no te hablo de la de hace miles, bastante más conectada con la naturaleza y con este tipo de cosas que lo que estamos hoy en día. En ese aspecto creo que hemos retrocedido. Los muy científicos me van a odiar o van a pensar, pero realmente hemos retrocedido en toda esta parte más espiritual y energética, hemos retrocedido bastante y ellos estaban muy conectados, pero tú le dices a alguna persona de hace 400 años que hay unas ondas por aquí, no sé qué, que purulan, en el que hay información y te dirían, bueno, no sé, no sé, hoy en día pues la radio, la televisión, los móviles, ¿no? Hay información que tú recibes a través de las ondas. Bueno, yo sí creo que existe y creo que hay una información sutil que, que anda por ahí. Nosotros somos antenas receptoras de información y antenas emisoras de información. Y es lo que hablaba, ¿no? De la intención, de, bueno, hay información, Paloma, por ahí, Pero tú dando comentabas vuelta. una vez, incluso que había extraído una parte de esa enseñanza, no era un compañero tuyo que es japonés, que cocinaba. Sí. Incluso tú me llegaste a contar un día en casa, dices, tú cuando estás cocinando la merluza tienes que darle ese cariño, ¿no? Cuando hablábamos de lo de cocinar esa mar, que es al final tu lema y tu frase, dale cariño a esa comida que en realidad la otra persona lo recibe, ¿no? Yo te decía que me honraba que alguien cocinara para mí, que me parecía un gesto de amor como el que más, pero en relación a esto de la energía que comentabas de este compañero tuyo. No, yo cuando empecé a trabajar en el mundo de la cocina, estaba en un hotel aquí en Madrid bastante grande, había un cocinero japonés que yo le veía que manipulaba, él trabajaba para los clientes japoneses, que ese hotel tenía muchos clientes japoneses y trabajaba y hacía comida específica para ese público, para los muchos clientes japoneses que había en ese hotel. Y él hacía pues muchas preparaciones típicas de allí. Y él, yo le veía que tocaba el pescado y yo le observaba, ¿no? Los primeros días lo observaba con atención porque él le daba como, pues me hacía como masajes al pescado, ¿no? Como que hacía cosas que yo no entendía muy bien. Digo, joder, parece que está enamorado del pescado, de verdad. Le tocará así a su mujer. Yo me decía, le tocará así a su mujer porque le tocaba con un amor. Entonces ya cuando cogí confianza con él le pregunté, y perdona, ¿tú por qué haces? Dice, yo le estoy haciendo Reiki al pescado. Y yo la primera vez que oí hablar del Reiki, ¿no? Dice, estoy como, dice, para que lo entiendan, dice, yo cuando preparo pescado o cualquier alimento, yo le pongo las manos y simplemente como que trato de transmitirle una buena energía al pescado, hablo con él, entablo conversaciones a nivel interno, le explico cuál va a ser su labor, le pido que nutra correctamente a las personas. Dice, yo creo que eso ayuda un montón. Claro, en ese momento yo dije, este está como una regadera, pero luego con el paso del tiempo dije, joder, pero si eso es lo que hacen las abuelas con todos nosotros. Claro. ¿Qué hacía una abuela cuando se levantaba el domingo por la mañana y ponía el cocido y se sentaba en un taburete, una banqueta y espumaba el cocido y veía cómo hervía y miraba los garbancitos, Pues esa abuela lo único que estaba haciendo era proyectar todo el amor que llevaba dentro hacia la comida. Estaba como
pues eso, haciéndole reiki a los garbanzos. A su manera, estaba, pues eso, cocinando con amor y estoy seguro de que eso de alguna manera afecta a la gente es cuando, cuando comen. Tú cuando tienes prisa, cuando no prestas atención, cuando comes cualquier cosa, cuando, ¿sabes? Estás pensando en tus conflictos, en tus problemas, cuando no prestas atención a la hora de comer, la comida no te sienta igual que cuando la has cocinado, te paras, ¿sabes? Estás bien, estás en tu centro, estás estable. La comida normalmente te sienta mejor que cuando, pues es eso. Simplemente es como, bueno, pues poner una intención, no sé, es transmitir tu estado emocional de alguna manera a lo que comes. Y yo siempre digo lo mismo, comes como estás y estás como comes, porque es que al final está todo directamente relacionado. Si tú no estás en tu centro, tú no estás estable, pues vas a comer mal y te va a sentar mal la comida, porque estás en esa vertiente energética, estás pues ahí como moviéndote en esas vibraciones y cuando estás bien, cuando estás feliz, pues aunque comas, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Aunque comas la mayor marranada del mundo, si tú estás bien, estás feliz, estás equilibrado, te digo que difícilmente te va a caer mal, ¿sabes? Es como se mezclan muchas cosas ahí. Incluso hay muchas veces que la persona, y tú lo habrás visto, habrás pasado por consulta, te habrá llegado gente que igual comen de diez, que dice, jolín, es que come de 10, pero tú le ves y dices, pero no, pero hay algo en ti que me dice que no estás bien, ¿sabes? Me transmites algo y esa persona tiene problemas digestivos, esa persona no se encuentra bien, esa persona no termina de adelgazar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en el fondo somos un todo. Y por muy bien que tú comas, por muy correcto que lo hagas todo, si tú no estás bien por dentro, de alguna manera esa vibración hace que la comida no te caiga bien. Y al revés, yo tenía el padre de una amiga mía, cuento esa anécdota, pues no comía especialmente bien. Yo le veía comer y el hombre pues tenía unos marcadores de salud estupendos. Y yo le decía, joder, macho, con lo mal que comes, porque comes bastante regular. Y me dice, mira, Fer, te voy a decir una cosa y hazme caso que yo soy bastante más mayor que tú. Dice, al final todo se resume en desde dónde te lo comes. ¿Eres feliz? ¿Estás bien? ¿Estás equilibrado? ¿Qué intención pones en esa comida? ¿Para qué comes? ¿Cómo estás comiéndolo? Y yo estoy feliz, yo me como un donut y a mí, yo estoy tranquilo, yo no tengo remordimiento, no me siento, ¿sabes? Y a veces queremos simplificar todo al ser humano y hacerlo como una regla de tres, ¿sabes? Como una fórmula matemática con cuatro cifras y el ser humano es algo súper complejo. Eh, nos afectan, o sea, o nos influyen un montón de cosas, un montón. Y cuando queremos resumir la salud en dos parámetros, lo que comes y el ejercicio que haces, pues bueno, está bien, pero faltan muchos datos ahí. Muchos. Somos un algoritmo muy complejo y cada ser humano es un algoritmo único y exclusivo. Porque no solamente el ser humano, es todo su entorno, su historia, todo, su familia, sus ancestros. ¿Sabes? Hay tanta información dentro de nuestro algoritmo personal que tratar de resumirlo en dos parámetros pues eso, te deja mucha información. Pero bueno, ahí estamos en el camino de entendernos. Antes de lanzarte la siguiente pregunta oficial, se me ocurre, dime tus tres recetas favoritas y el ingrediente sin el que no podrías pasar en general en tu cocina. Tres recetas para mí, para comer yo. Sí, para comer y que te Vale, guste hacerla y disfrutarla un poco en el conjunto, las que más puntos sumen. vale. Bueno, pues hay una cosa que como todas las semanas que me encanta y es una tortilla con mucha cebolla pochada. La pocho la cebolla muchísimo, muy, 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 muy caída, muy blandita, hasta que se hace prácticamente un puré en aceite de oliva virgen extra de tu tierra, a ser posible, y queso manchego. Y me hago una tortilla con eso y Buah, me encanta, me flipa, me apasiona. Luego me gusta mucho el cocido, me parece un plato súper, lo disfruto muchísimo. como buen Eh, madrileño. me encanta el cocido madrileño, lo disfruto un montón. Y una tercera receta, pues mira, así para que no digan, mira el Fer como el que va de Sanotil. Pues mira, unos buenos fingers de pollo bien hechos, ¿sabes? Unas tiritas de pechuga de pollo bien frititas con un rebozado crujiente,
¿sabes? En un buen aceite también y con una buena salsita, una tártara casera y tal, por ejemplo, pues mira, es una cosa que disfruto un montón y también me gusta mucho. ¿Tu ingrediente indispensable en tu cocina? Bueno, el que más te gustaría prescindir de él. Bueno, no pueden faltar los huevos. Es que me parece un alimento tan versátil, tan rico, tan económico, tan nutritivo, que es que renunciar a los huevos me cuesta un montón. Vamos, no faltan. Es que en cuanto me faltan, veo que me quedan dos huevos en la nevera, me pongo nervioso. Pues mira, dicho lo de la tortilla de cebolla, algo tendremos que hacer con la población, con cómo está por otros temas y cómo tiene el intestino, cómo tiene el sistema digestivo, porque la población española, cuya cocina tiene gran base en la dieta mediterránea, en su ajo, su cebolla y sus sofritos, están con el ajo y la cebolla un poco regular, retirándolo a medio mundo. Pero en fin, hablaremos de eso. Fer, estamos hablando todo el tiempo de cómo la cocina realmente puede ser una terapia. Yo como nutricionista voy a decir firmemente desde aquí que creo que se queda totalmente cojo un asesoramiento nutricional, es decir, es imposible que yo consiga grandes cosas en consulta si la persona no aprende a cocinar. Y yo, por no dejar aquí esta utopía de que la gente vuelva a hacer el cocido como nuestra abuela, el mayor problema de las personas hoy día es que no saben a unos niveles muy elevados, a un nivel, Fer, que me hacen sentir a mí buena cocinera. A ese nivel está la gente hoy de cocina, es tremendo. No tienen tiempo, o sea, la mayor parte de mis pacientes, y estamos en grandes ciudades los dos, comen fuera de casa a diario. Realmente eso tiene solución, porque es verdad todo lo bonito que hemos dicho de la cocina y la capa, y realmente creo que está la solución a gran parte de la mala gestión, no solo la mala gestión emocional y los problemas nutricionales, sino de la mala relación con la comida y con uno mismo, porque es algo que hacemos muchas veces. Danos una solución a esto, porque tú tienes una cocina muy práctica, muy simple, que a mí, eso no lo he dicho al inicio, me cambió totalmente el chip a que la cocina podía ser más sencilla y no tenía que ser los grandes platos de un chef como puedes hacer tú, o los grandes platos que puedes elaborar a lo mejor en tu hotel o en cualquier otra celebración. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que a ver, la solución. Bueno, pues te podría decir, pues a partir de enero, que seguramente saque, ¿no? Mi membresía, apuntarse, que ahí voy a trabajar precisamente en eso, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, yo Pero creo que la Fer, clave, la membresía, ¿en qué consistirá? O sea, ¿son realmente, nos formaría realmente en torno a la sí. cocina? ¿Cómo podemos Hmm. organizar menús? Sí, sí, a ver, el problema que he detectado con todo esto, lo que estoy de acuerdo contigo, es que a la gente le falta tiempo y no sabe cocinar. Entonces, si juntas estas dos cosas, pues la gente se pierde, se frustra, abandona, porque acaba comiendo siempre lo mismo, las tres cositas que maneja, y acaba pues pidiendo comida a domicilio, acaba comiendo pizzas de congeladas, porque realmente tenemos una idea preconcebida acerca de lo que es cocinar, que una creencia muy arraigada con respecto a lo que es cocinar, que atenta directamente contra las posibilidades que tenemos nosotros para cocinar. Creemos que cocinar lleva mucho tiempo, creemos que cocinar es aquello que hacían nuestras madres en casa cuando tenían pues, una jornada laboral en casa para cocinar. Y claro, como tampoco sabemos, pues no encontramos la manera, los recursos ni las herramientas que nos permitan de alguna forma optimizar el tiempo que pasamos en la cocina para comer de la mejor manera posible y lo más sabroso y lo más saludable posible. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Encontrar la forma que permita, la fórmula que permita a la gente que las 2 horas a la semana acumuladas que pase en la cocina le repercutan de la mejor manera posible, sean lo mejor aprovechadas posibles. ¿Claves para eso? Pues tener una despensa bien organizada, tener claro cuáles son tus objetivos, tratar de ser realista en cuanto a cuánto tiempo puedo dedicarle y cuáles son, qué resultados espero, tener recursos que muchas veces nos fallan, ¿no? En el congelador. Yo, por ejemplo, yo estoy todo el día cocinando. Yo cuando llego a mi casa a mí no me apetece cocinar realmente. Yo espero estar en la cocina el mínimo tiempo posible. ¿Y qué hago? Me organizo mi cocina para que eso sea así. Y tengo siempre muchas cositas congeladas, filetes congelados individuales. Siempre tengo como un plato de verduras que hago una vez a la semana. Y toda la semana he comido como ese plato de verduras. No me importa. Un día hago, el domingo hago o acelgas con patata y calabaza hervidas, las tengo en un tupper y un día me las salteo, otro día lo acompaño de guarnición de no sé qué, otro día le abro un bote de garbancitos y me lo mezclo y me hago un salteado de garbanzo con muchas especias y esas acelgas. Es tener recursos
versátiles que te permitan ir ensamblando platos. Entonces, mi idea o lo que yo quiero es crear un espacio en que la gente aprenda realmente a cocinar, no que aprenda recetas, porque al final si tú aprendes recetas, tú eres esclavo de las recetas, porque tú lo sigues como un robot, tú no entiendes por qué haces esto, por qué haces lo otro, por qué en este paso tienes que hacer esto. Entonces mi idea es que la gente, a partir de una receta, eso sí, entienda por qué hace cada cosa, ¿sabes? Entienda por qué pongo la cebolla, porque, ¿sabes? Que lo comprendan. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes los pasos y tú entiendes por qué estás haciendo eso, te liberas de la receta. Ya no te hace falta receta. En el momento que tú empiezas a dominar y tú tienes un repertorio de 20, 30, 40 recetas que tú entiendes y que son versátiles y que te van a permitir entender un montón de recetas diferentes, pero tú comprendes, tú te liberas de eso y tú puedes ir creando. Y además, si aprendes recetas que luego puedan servirte para ensamblar distintos platos, pues vas a comer, pues vas a optimizar ese tiempo que utilizas en la cocina, vas a poder comer más variado, ¿sabes? Pero la gente necesita una guía. Entonces, yo estoy trabajando en esa línea. Yo no quiero que la gente aprenda recetas como un loro, porque paso hay libros de cocina y un montón de webs. Yo voy a hacer lo que hacían conmigo en la escuela de hostelería. Yo voy a dar clases teóricas de cocina para gente que de verdad quieran aprender y que esas clases teóricas te nutran realmente y te liberen de la esclavitud de la receta. La receta es una guía, pero como todas las guías tú la tienes que entender. Si no, no te va a servir. Y eso pasa en todo en la vida. Si tú no comprendes por qué haces las cosas, si tú no comprendes los pasos que estás dando, por qué los estás dando, pues te vas a quedar en los pasos, vas a seguir siempre el mismo camino y en el momento que te salgas un poquito del camino te vas a perder, te vas a frustrar y vas a abandonar. Pero si tú entiendes y tienes claro por qué haces cada cosa, eso es magia, porque te empoderas, aprendes. Y yo quiero que la gente de verdad aprenda a cocinar. Yo no quiero que, yo no voy a hacer recetas, hay muchas. Yo voy a utilizar la receta como un marco conceptual y un marco teórico para que la gente comprenda y se libere. Y mi idea es que la gente en un año no me necesite. A mí me Que esté en un fascina año ahí. cuando a veces he hablado contigo o me recomiendas o me cuentas o esto lleva tal cual. Eh, yo me imagino así, ¿no? Tu mentoría, tus cursos y todo. Tú en menos de un minuto has mencionado unos cuantos ingredientes que has combinado que incluso has dicho que capacita a la gente como para crear. A mí me inspira como a combinar precisamente como yo quiera, no sé ni las cantidades que ha puesto ni cómo lo ha hecho, pero tú combinas ingredientes muy variados, que a lo mejor eso puede ser más típico de la cocina creativa o de platos más elaborados, pero esto con esto, o aquí se puede, o un poco de naranja, o le pones un zumito de esto aquí o tal. Entonces, eso yo creo que nos abre un poco la mente a ser, pues bueno, más creativo en la cocina y, como hemos mencionado, relacionarnos mejor y cocinar más. Así que, Claro, sinceramente, Palo, porque ganas. Palo, ¿qué es la creatividad? La creatividad es explorar vías nuevas para llegar a lugares distintos. Y eso lo hacemos constantemente nosotros en nuestro día a día. Pero ¿cuál es el enemigo número uno de la creatividad? El miedo. El miedo al fracaso, el miedo a no cumplir las expectativas, el miedo a que no salga bien. Entonces, primero hay que dotar a la persona de unas técnicas y unos conocimientos que le permitan explorar y hay que jugar, Paloma. Es que no jugamos, nada, cero. Cuando somos adultos nos convertimos en gente seria y aburrida, ¿no? Y la cocina es un lugar maravilloso para sacar al niño ese que llevamos dentro y jugárnosla. Y decir, pues voy a mezclar esto con esto a ver qué pasa. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Nada. ¿Que la cena no te guste tanto? Bueno, pues nada. En el peor de los casos, que te trajamos un trozo de queso con un poco de pan. Bueno, pues no pasa nada. Pero ¿y todo lo que has aprendido en esa exploración, en ese rato que has pasado en la cocina? Has aprendido que por ahí no es el camino, que es por otro sitio. Te has llevado un aprendizaje también. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que Hay que falta jugar mucho más. de salir de los esquemas de ahora toca comer esto, ¿no? Y también pienso que esa parte de la industria la que nos encasilla un poco a lo que toca comer, desayunar, cenar, y hay a veces como que innovar un poco tanto con las combinaciones como con las preparaciones en cada momento del día. Así que expectante. Bueno, Fer, que tú ya tienes, aparte de lo que estás creando, que por cierto, una petición, una última para todo tu nuevo, tu nuevo proyecto. Por favor, clases sobre elegir un buen cuchillo, una buena sartén, unos buenos elementos, porque para mí, a Sí, mí eso también me cambió, ¿eh? Y yo ahora tengo un buen cuchillo. Yo sé que tú en eso eres exigente, entonces es fundamental, porque hay veces que
las cosas nos quedan mal porque no tenemos los elementos básicos. Mi piso tiene 36 metros cuadrados y en esa cocina elaboré hasta las recetas de mi libro. Es decir, no necesitas la cocina de tu trabajo, pero sí que nos será de mucha utilidad que sartenes y elementos prácticos nos haga una buena recomendación. Agradezco tu recomendación, que ya la tenía en cuenta y que dentro de Me todos los imagino. recursos que van a haber dentro, pues va a haber una clase específica de, oye, cómo dotar a una cocina de aquello indispensable, fundamental para que tú puedas funcionar. Porque hay mucha gente que tampoco conoce esto. Quiero decir que hay gente que se enfrenta a una cocina por primera vez, gente que a lo mejor se ha divorciado, o gente que se ha independizado, o gente que no había cogido un cacharro en su vida y de repente dice, y ve tanto material y dice, bueno, no, lo fundamental, lo básico, con lo que yo funcione y me vale, que yo creo que estaría guay, eso va a estar ahí también. Perfecto. Que digo que aparte de todo esto que estás creando, tú tienes ya mucho material por ahí. Porfa, dile a todos y todas las que nos están escuchando dónde pueden encontrar toda la información, tu podcast, tu newsletter, que o sea, aportan muchísimo contenido que ya está por ahí, y quiero que de verdad la gente lo use porque no solamente de cocina, suele ilustrarnos y de verdad que para mí eres de las personas más interesantes que conozco, así que por favor, ¿dónde nos absorbemos todo tu saber? Bueno, pues es decir que últimamente estoy menos activo en lo que a la creación de contenido se refiere, porque estoy centrándome mucho en todo esto que te estoy contando. Pero bueno, todo el que quiera bichear, pues en mi página web, que está bastante sosaina porque la he reducido un montón y la tengo ahí como hibernando, pero bueno, ahí están los enlaces, tanto para apuntarse a la newsletter, donde ahora estoy escribiendo menos, pero de vez en cuando mando un correíto y cuento cosas, como el enlace para el podcast, donde tengo un montón de episodios en los que divago y hablo de cosas varias y entrevisto gente. Y en Instagram, que es donde estoy más activo, fernando.rodrigo.chef, que ahí es donde estoy compartiendo últimamente más información, además últimamente muy enfocado al tema de la cocina. Te dejaré los enlaces por ahí para que los puedas poner y la Perfecto. gente pueda acceder directamente. Y yo creo que ahí tienen toda la información que necesiten sobre mí y puedan cotillear tranquilamente. A mí, sin embargo, me ha parecido que está tu web súper simple y súper bonita y tu Instagram está precioso y me parto de la risa con todo lo que estás subiendo sobre cocina, desde las cosas más profundas a todos los toques de humor, de verdad. Estoy encantada, así que seguir a Fer y estaremos muy atentas a tu mentoría y a tus formaciones. Yo de verdad expectante y deseando hacerla, Fer. Bueno, pues muchas gracias, Paloma. Eh, y yo te deseo que esta nueva andadura del podcast, pues oye, te vaya de lujo. Creo que vas a aportar un montón de valor, como siempre haces, y además eh, eres capaz de conversar desde un lugar muy guay, muy bonito, muy amoroso. Así que nada, pues que lo disfrutemos todos, te escucharé todos los episodios. Te espero por aquí también en carne y hueso en algún momento, que también haremos cositas por aquí de cocina. Oye, Fer, muchísimas gracias por ser el primero, por ofrecerte y por, bueno, por dejarme este ratito de conversación y darme siempre tanto. Un verdadero placer, como siempre, amiga. Te quiero. Y yo, Fer, muchísimas gracias. Chao.